La historia comienza cuando vemos a un chico llamado Seo-jung ser ingresado de emergencia al hospital ya que estaba al borde de la muerte, debido a que 8 compañeros de la escuela, entre ellos 2 mujeres, lo habían golpeado hasta casi matarlo. Cuando Seo-jung despierta, ve a una mujer a su lado. Ella dice ser su tía, pero Seo-jung no la reconoce. Lo único que recuerda es a las personas que lo golpearon. Seo-jung estaba alterándose. De repente entró el médico para ponerle un sedante. Antes de quedarse dormido, Seo-jung escucha decir que estaba 9 meses en coma. Al despertar, su tía le dice que las personas que lo golpearon se liberaron de todo cargo con un acuerdo de millones de won. Ella dice que deberían de tener su merecido. Además le cuenta que sus padres antes eran personas tranquilas y desde el día del incidente cambiaron. Su tía le dice que hicieron protestas y campañas con firmas. Sin embargo, no lograron nada. Incluso las personas que ayudaban eran despedidos de sus trabajos y nunca se los volvía a ver. Fue entonces cuando su cuñado se dio cuenta de que los padres de los abusivos tenían mucho poder. Y esas personas pensaban que Seo-jung estaría en coma de por vida. También su tía le cuenta que los padres de Seo-jung aparentemente se suicidaron, pero lo que ella piensa es que fueron asesinados. Seo-jung no podía creerlo y esperaba que todo esto sea una pesadilla. Cuando Seo-jung estaba un poco más calmado, le preguntó cómo había pasado todo. Entonces su tía le dice que su papá estaba en llamas y su mamá al verla fue y lo abrazó y ambos murieron calcinados, mientras los demás veían y grababan con sus teléfonos. Posteriormente, los 8 chicos fueron sentenciados a 2 años en detención juvenil. Mas sin embargo, la ley no podía hacer nada contra los ricos y poderosos. Después de un par de años vemos a una mujer alquilando un departamento. El encargado le dice que el dueño del edificio vive en la azotea y que está prohibido subir a ese lugar. Resulta que Seo-jung es el dueño del edificio. Él vivía a oscuras y alejado de cualquier interacción con la sociedad, mientras que investigaba la vida de los padres de los abusivos, los cuales a pesar de todo tenían éxito en sus empresas. Literalmente, a pesar de ser el dueño del edificio, Seo-jung vivía en medio de un basurero. Al rato, una enfermera llamada Kim Bora entró al departamento a hacer una revisión a Seo-jung. Él había conseguido todo eso mediante una pensión que recibía. Al rato, Seo-jung accedió a una conversación que había entre los abusivos, donde 5 de ellos estaban en Estados Unidos viviendo en libertad y esperaban a que el padre de uno de ellos sea presidente para poder regresar. Seo-jung estaba devastado por la injusticia y se acostó en la cama. De repente escuchó un ruido, algo había caído del cielo. Seo-jung salió y se encontró con una espada que estaba en su azotea. Seo-jung no entendía nada, quién o qué puso la espada en su azotea, entonces sin darle mayor importancia decide regresar al departamento y volver a acostarse. Seo-jung se quedó dormido y tuvo un sueño. Se encontraba en medio de una batalla y un caballero portaba la espada y con ella acabó con todos. Cuando despertó, Seo-jung no sabía si lo que había vivido era un sueño o no. Entonces escuchó un ruido y cuando salió afuera, la espada nuevamente ardía en llamas. En principio, Seo-jung intentó apagarla, pero a pesar de todo esfuerzo, el fuego no cesaba. Habían pasado 4 días y Seo-jung comprendió de que la espada ardía por las noches. Eran las 12 del mediodía. Seo-jung despertó debido al ruido de unos tambores y al ver la espada, Seo-jung regresó armado con un crucifijo y agua bendita. Seo-jung intentó exorcizar la espada. Al ver que no pasaba nada, volvió con un martillo y golpeó la espada. Seo-jung intentó de 1000 formas destruir la espada hasta que se cansó y agarró la espada con sus manos, la cual de repente comenzó a arder en llamas. Y cuando se dio cuenta, una bola de fuego estaba sobre él. Seo-jung vio pasar toda la vida de una persona por sus ojos hasta que con sus últimas fuerzas finalmente logró retirar la espada. Mientras tanto, las demás personas que vivían en el edificio comentaban de que últimamente han escuchado ruidos extraños que provienen de la azotea. Cuando Seo-jung despertó no sabía si lo que había pasado era un sueño o no, y la espada era tan pesada que ni siquiera podía levantarla. Tampoco había señal de que hubiese estado clavada en la azotea. Y cuando se dio cuenta, la espada tenía un nombre, Wadsworth, el portador de truenos y tormentas. Seo-jung se sentía extraño y de repente escuchó una voz desde su interior. Seo-jung levantó la espada y como parte de recuerdos comenzó a utilizarla, hasta quedarse desplomado. Entonces Seo-jung llamó a la enfermera pidiendo ayuda. Cuando Kim Bora llegó al departamento vio que Seo-jung tenía el brazo destruido además de algunos huesos rotos. Y después de que Kim Bora se fue del lugar, Seo-jung sacó la espada que estaba escondida bajo la cama y en ese momento escuchó una voz que le decía: el camino al poder es simple, corre con la espada y blande la espada, hasta que el cansancio te lleve, eso es todo. Entonces Seo-jung buscó información de cómo usar una espada, levantó la espada y la amarró a su cuerpo. Seo-jung después de 2 años comenzó a hacer ejercicio. Por la noche y después de comer, Seo-jung volvió a intentarlo. Comenzó por las escaleras pero terminó rodando. A pesar de todo, Seo-jung se levantó, subió y bajó las escaleras hasta más no poder. Pero el recuerdo de lo que había pasado hace 2 años atrás le motivó para seguir entrenando.
Después de varias semanas, Seo-jung había cambiado, se convirtió más fuerte y comprendió que el propósito de todo lo que había hecho era venganza.